He titulado esta enseñanza de hoy, Desafío 2025, la expansión. Desafío 2025, la expansión. Y esto surge de un programa de televisión que creo que todos los colombianos hemos visto durante más de 20 años. Un programa llamado Desafío, El Desafío. ¿Sí lo han visto o no? Sí. Empezó en el 2004 y se llamaba Desafío. 2004, La Aventura. 2005, Caño Tiburón. 2006, Guerra de Estratos. 2007, Las Generaciones. Lucha de las Regiones. Bueno, otro llamado El Fin del Mundo. Otro África, Marruecos, India. 2016, me llamaron pero yo no fui. Se llamaba Desafíos Superhumanos. Y así, superregiones. Los últimos es Desafío de Box 1, de Box 2, de Box 3. Y el desafío 2024 fue XX. O 20, me imagino. Y así ha sido ese programa. ¿De qué se trata? Pues es una lucha entre equipos y finalmente el más fuerte va ganando y ganan una cantidad de plata, como 500 millones. Bueno, más o menos es eso. ¿Cuál es el desafío? Vencer, ganar, alcanzar. Y bueno, y eso como, ¿para qué nos sirve? Amados, nosotros no tenemos desafíos todos los años, como el desafío de Caracol. Nosotros tenemos desafíos todos los días, ¿sí o no? ¿Sí o no, hombres? Cada día es un desafío para nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no, mujeres? Cada día es un desafío, claro que sí. Y estamos llamados a enfrentarlos y a salir en victoria de esos desafíos, ¿sí o no? Así que a través de este mensaje de hoy, a través de esta historia que usted conoce, que tiene ahí en Primera de Samuel, capítulo número 17, la historia famosísima de David versus Goliat, vamos a aprender tres claves, tres llaves para alcanzar victoria en todas las áreas de nuestra vida. Amén, amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 17. ¿Ya lo encontró? Por amor a usted y porque el tiempo no nos alcanza, no vamos a leer los 58 versículos de esta historia. Pero levante su mano el que ha alguna vez escuchado la historia de David y Goliat. Casi todos, ¿cierto? ¿Quién era Goliat? Era un tremendo gigantón, como de 3 metros de estatura. ¿Quién era David? Un pequeño pastorcito de ovejas. Esa es la batalla más desigual que uno se pueda imaginar. ¿Cómo ponen a luchar semejante gigante con ese chiquitín que ni de pelea sabía? Pero resulta que es que en Dios todo cambia. El más grande y gigante puede volverse el más débil y vulnerable. Y la historia entonces empieza con un ejército en una montaña, el ejército de los filisteos, y en otra montaña el ejército de los israelitas, y un valle donde iba a haber la confrontación por territorios, por poder, por fuerza. Y ocurre algo raro antes de ese combate. Aparece un paladín gigante filisteo, bien musculoso y desafiante, un guerrero entrenado, llamado Goliat, que todos los días se acerca al valle donde iba a ser la confrontación y desde allá empezaba a tratar mal a los israelitas. Eso les decía cuanta grosería le venía a la cabeza,
Les decía, ustedes son unos cobardes, miedosos, gallinas, enanos, no van a poder contra nosotros los filisteos somos más. Haga de cuenta las barras bravas de uno y otro equipo cuando hay un clásico de fútbol. Algo así. Dice el versículo número 8, lo que hacía Goliat todos los días y lo hizo durante una cuarentena, o sea, durante 40 días. ¿Qué hacía él? Dice el versículo 8, se paró, dio voces a los escuadrones de Israel, o sea, les gritaba, ¿y qué les decía? ¿Para qué? ¿Ustedes para qué se han puesto a venir aquí dizque a pelear contra nosotros? ¿Para qué? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos del rey Saúl? Y les lanza un desafío. ¿Cuál era el desafío? Léalo ahí. Él dijo, escójanme uno solo, yo no quiero acabarlos a todos. Mándenme en uno, no más. Un hombre que venga contra mí, versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me vence, nosotros los filisteos seremos sus siervos, sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo, versículo 10, hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme uno solo que pelee conmigo. ¿Lo había? En el ejército israelita, en el ejército del rey Saúl, ¿había uno que peleara con Goliat? Y esa cornetica 40 días se les aparecía ahí. Y provóquelos, y provóquelos, y provóquelos, y pida uno. Y dice el versículo 11, oyendo Saúl, el rey, y todo Israel, todo el pueblo, estas palabras del filisteo, ¿qué sentían? Turbación y gran miedo. Un ejército cobarde, un poco de guerreros entrenados para nada, porque no querían pelear. Ser hombre es cuestión de género, ¿sí o no? Pero no es solamente cuestión de género, se necesita para ser hombre tener hombría. ¿Sí, amén? Y hombría incluye valentía, determinación. ¿Usted quiere alcanzar la victoria en todo, no solo los hombres, sino las mujeres? Aquí va el primer consejito. El primer ingrediente. Asuma riesgos. En otras palabras, arriésguese. Por favor, ayúdeme a predicarle a su hermano que necesita escuchar esta palabra. Dígale, arriésguese. Arriésguese. ¿Usted quiere alcanzar lo que quiere alcanzar? Arriésguese. Asuma riesgos. Porque es que todo en esta vida es un riesgo, ¿sí o no? Pararse de la cama es un riesgo, ahí se caiga uno. Bañarse sin chancletas es un riesgo, de pronto uno se cae y que parte una pata ahí. ¿Sí o no? Estar aquí es un riesgo. ¿Hace cuánto fue que tembló? Hace 15 días estábamos en el culto de las 8 y esto se empezó a mover. Yo estaba allá afuera porque yo ya sabía que algo iba a pasar. No, mentiras, estaba allá. Y empiezo a ver ese aviso. Aquí adentro habían personas
que donde se nos caiga esto encima, no quedamos ninguno. Es un riesgo que usted esté aquí. Uno no sabe lo que pueda pasar. Y eso que esto es sismo resistente, pero con todos esos riesgos usted está aquí. Ninguno se ha parado después del susto que le estoy metiendo, del miedo que le estoy metiendo. Usted se está arriesgando y sigue ahí. ¿Sí o no? Y le felicito por eso. Todo en esta vida es un riesgo. ¿Sí o no? Casarse es un gran riesgo. Yo cuando me casé con Liliana, ¿qué estaba corriendo? Un riesgo. Claro, la conocía totalmente, así como la conozco hoy después de 26 años. No, la conocía hace como 2 o 3 años. ¿Cuál era el riesgo? Bueno, hagamos el pacto para toda la vida y a ver qué pasa. Como decía mi primer pastor, antes de usted casarse, abra bien los ojos. Ya cuando se case, ciérrelos porque no hay nada que hacer y avance. Yo me arriesgué con ella, por ella. Ella se arriesgó por mí. Y hoy en día puedo decir, valió la pena habernos arriesgado. ¿Alguien más puede decir eso? Pero lo dicen no, me convencieron. No, qué riesgo. Pero sí es un riesgo. Es un riesgo. Porque uno no tiene todo asegurado. Quedar embarazada a las chicas, ¿es un riesgo o no es un riesgo? Claro. De que el bebé no se forme, de que no nazca, de que el que la perjudicó, perdón, de que la persona que la ama no responda. ¿Cierto? Eso es un riesgo. Pero cuando nace bebé y cuando se tiene en los brazos, uno que dice, ay, valió la pena, valió la pena. ¿Sí o no? Ser cristiano, ¿es un riesgo o no? Ser verdaderos cristianos siempre es y será un riesgo. ¿Por qué? Pues porque no es que nos quieran mucho, porque somos un pueblo que va contracorriente. La corriente de este mundo viene así, nosotros vamos en contra de eso. Ser cristiano para algunos en otras partes del mundo hoy, congregarse así como nos estamos congregando hoy es un riesgo, pueden perder la vida. Ser cristiano después de que crucificaron a Jesús era un riesgo total. Criticamos a los discípulos que se fueron y que huyeron y que qué gallinas, pero corría riesgo su vida y la vida de su familia. Todo en la vida son riesgos. Saúl, el rey de Israel, ¿qué no quería? Correr riesgos. Por eso no mandó ni a uno allá, porque él decía, me arriesgo a mandarlo, perdemos, pailas, esclavos para siempre. Entonces, ya iban 40 días. Yo no sé cuántos más días hubiesen pasado si David no hubiera aparecido. Yo no sé cuál David hay acá que está dispuesto a asumir riesgos por el amor a su familia, por el amor a su empresa, por el amor a sus hijos, por el amor a sus asuntos, por el amor a Dios, de asumir riesgos y salir a la batalla a partir de hoy en el nombre del Señor. ¿Hay alguno de esos valientes aquí? Porque el que no arriesga un huevo, ¿no será que no has logrado lo que has querido lograr? Es por eso. No, yo sí me he arriesgado, pastor, pero me ha ido mal. ¿Lo has hecho bajo la voluntad de Dios? ¿Lo has hecho bajo la guianza del Señor? ¿No será que no lo has tenido en cuenta? Por eso no se alcanzó lo que se quería. Separados de mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Escúchame bien esto, arriésgate en ese emprendimiento y verás la gloria de Dios. Arriésgate a hacer lo que hasta ahora no has hecho y verás la gloria de Dios en eso.
No pretendas alcanzar lo que no tienes si no quieres hacer lo que hasta ahora no has hecho. Hace 17 años, para mi esposa, para mí, para mi hijito de 1 año, era un riesgo venir a Granada. ¿Por qué? Porque no había ninguna garantía de nada. Ni de salario, ni de iglesia, ni de nada. Pero hoy en día yo puedo decir, valió la pena arriesgarnos. Valió la pena creer. Valió la pena decir, pues si nadie quiere ir, yo voy a ver qué pasa. Y es que ese es el detalle también. El que no se arriesga nunca podrá decir que algo intentó. Arriésguese, le vaya bien o le vaya mal. Si le va bien, aleluya. Si no le va tan bien, al menos usted podrá tener la satisfacción de que hizo el intento. Nunca se fracasa si se deja de intentar. Estamos aquí. Pero Saúl y el pueblo, el miedo no los dejó. Hace como 7 años intentamos plantar una iglesia en Canaguaro y no pudimos. Nos tocó recoger y devolvernos. Hace 2 años nuevamente estamos intentando. Nos estamos arriesgando. Estamos invirtiendo. Yo creo que lo vamos a lograr. ¿Usted lo cree también? Yo creo que lo vamos a alcanzar. Pero tenemos que asumir riesgos. Enviamos ayer ya 6, creo que son 6 de Punta Brava. Increíble, eso es un milagro. Eso es un milagro. 6 muchachos que no conocen de Dios nada, allá están en el encuentro. Porque hace 2 años decidimos arriesgarnos e ir por ellos y por los que vendrán en los siguientes años. ¿En qué cosa tienes que asumir riesgos? Piénsalo. Dios es personal. ¿En qué área, en qué situación Dios te está diciendo y está sintiendo ese empuje? Como Dios diciéndote, ¿qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? Hágalo. Y entonces, avancemos un poquito más. Versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitara la vergüenza de Israel? El pueblo le respondió lo que ya le dijimos. ¿Qué ganaba el que venciera a Goliat? 3 cosas, dígamelas por favor, usted las leyó ahí. Número 1, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Número 2, le dará su hija. Y número 3, no pagará impuestos. ¿Usted quiere ver la victoria en su vida? Número 2, aproveche las oportunidades. Amén. Dicen que el oportunismo es malo. Yo diría que no tanto. Cuando el oportunismo es para despojar a otro, sí es malo, es pecado y hay que arrepentirse. Cuando el oportunismo es solamente para el beneficio propio, sí es malo. No está bien. Pero hay oportunismos que vienen de Dios. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. David, ¿por qué cree usted que preguntó?
A ver, hermanos, ¿usted por qué está aquí? No por nada, no tenía nada que hacer, me vine. Mañana es festivo, bueno, vine aquí como por colaborarle mi paz. Todos estamos aquí buscando algo. Obviamente buscando a alguien. ¿Sí o no? Todos estamos hoy practicando un oportunismo bueno. ¿Sí, amén? No es pecado lo que preguntó David. Él dijo, bueno, me dan ganas de asumir el riesgo, porque el papá lo mandó del rebaño de ovejas a llevarle comida a los hermanos de David, 7 hermanos que pertenecían al ejército de Saúl, y esos 7 hermanos eran 7 gallinas más de ese ejército. El papá de David dijo, hey muchacho, el menor, vamos al favor y vaya y lléveles comidita, y mire a ver si están buenos, dice la Biblia, mire a ver si están vivos todavía. Ahí estaban, pero estaban todos agallinados ahí. Pero David pregunta, ¿qué le darán? Ay, hermanos, Dios tiene oportunidades para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces por la falta de visión, por el miedo, o porque pensábamos hasta hoy que aprovechar las oportunidades era pecado, no lo hacemos. Entiéndame que hay oportunidades que vienen de Dios. Y si uno no las aprovecha, otros sí, porque las oportunidades no se pierden, otros las aprovechan. Pero no me estoy refiriendo a oportunidades para pecar, no, eso sí viene del diablo. No me estoy refiriendo a oportunidades para despojar a otros, para hacer lo malo, no, oportunidades de Dios. Era malo que el rey le diera riquezas al que venciera. ¿Qué pensó David? Metámonos en la cabeza de David. La familia de David era pobre. Él era un pastor de ovejas. Ser pastor de ovejas era de los trabajos más denigrantes en ese tiempo. Y está la oportunidad ahí. Imagínese un cartel, el que vence, el rey lo enriquecerá. Dijo, wow, vamos a salir de pobres con esto. Pero era fácil o difícil. Muy difícil. ¿Qué más daban? Le dará a su hija, la princesa Fiona. No, en los cuentos de hadas, princesa que se respete era la más bonita del reino. La hija del rey, la doncella, la más bien vestida, la más bien adornada, la más respetada, la más cuidada. David dijo, y yo solo, oliendo a oveja, durmiendo con ovejas, contando ovejas. No, dígame si eso no es una oportunidad, por Dios. Iba a ser el yerno del rey, iba a ser parte de la familia real. Hermanos, miren las oportunidades que Dios pone. Pero muchas veces, como cristianos y como iglesia, dejamos que los impíos agarren lo que es para los hijos de Dios. ¿Qué más le iban a dar? Una bobadita ahí. Exención de impuestos. Ya no iba a tener que pagar el impuesto del carro, si lo traemos a este tiempo, impuesto vehicular. El predial, tampoco. No tenía que pagar el IVA, iba a comprar, no le tocaba pagar el 19%. ¿No les parece eso una gran bendición? ¿Sí o no? ¿O ustedes no pagan impuestos? Una gran bendición. Declaración de renta, 0 pesos, a pesar de que tiene grandes riquezas. Diezmo, no, ese sí no. A Dios lo que es de Dios. El que lo entendió, lo entendió. O sea, prácticamente
¿Cuánto paga una persona o un empresario hoy en día en impuestos de lo que recibe? ¿Como el 40% o más? ¿Sí? Es como algo más, 40%. No le tocaba pagar nada de eso. Pero ahí estaba el gigante, diciendo, ustedes son una basura. Ay, hermanos, ahí está el cuarto de hora de David. ¿Lo iba a aprovechar? Usted sabe que sí. Dios tiene cuarticos de hora para todos. Y es la oportunidad de mejorar, porque a todos nos gusta vivir bien, ¿sí o no? O a alguno no. Pero también, escúcheme bien esto, era la oportunidad de dejar el nombre de Dios en alto. Era la oportunidad de decirle a los filisteos, ustedes no son mayores que nosotros, porque con nosotros está el Dios de los ejércitos, el que ustedes están desafiando. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar victoria, pero no para que te enorgullezcas, para que se te infle la camisa, sino para que más bien digan, si algo he logrado, si algo he conseguido, soy quien soy, gracias a Él, porque de Él es el que viene la bendición. ¿Alguien puede decir eso en esta mañana? Soy quien soy, pero es gracias a Dios. A Él sea la gloria y seré lo que vaya a hacer, será gracias a Él, porque Él es el que me va a promover, Él es el que me va a bendecir, Él es el que me va a abrir camino. Yo solo tengo que arriesgarme, solo tengo que aprovechar la oportunidad. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te da? ¿Lo estás aprovechando? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te da? Jóvenes que están aquí, un gran recurso, una gran bendición, una gran oportunidad es la salud, es la fuerza. Todos conocemos viejitos que creyeron que a punta de cerveza y de viejas y de desorden iban a tener una buena vejez. Y se les acabó la fuerza, se les acabó la plata y aún la simpatía. Y los ancianatos se están llenando de personas que no tienen cómo terminar sus vidas de manera digna. Aproveche la oportunidad que Dios le está dando de ganar dinero. La oportunidad que Dios le está dando de moverse, de hacer cosas, de emprender. Aproveche, iglesia del Señor, para predicar el evangelio. Ahora que usted tiene fuerza, ahora que usted puede hacerlo, ahora que tiene gracia, ahora que conoce la palabra de Dios, no espere a que esté viejito para hacerlo, porque ya no habrá lo mismo que hay ahora, como las flores que están en su esplendor y después ya no están. Dígale al que está ahí a su lado, por favor, aproveche las oportunidades. En este día Dios te trajo para hacerte entender eso. Entonces David dijo, listo, va para esa, yo le entro. El rey Saúl lo mira, usted conoce el relato, y que le dice, ¿usted? ¿No habrá alguien más? Nadie. No, el rey dijo, pero si no hay más. Mire ahí en la Biblia, a partir del versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y entonces Saúl dice, bueno, pues no habiendo más, que vaya el chino, que vaya el muchacho, pero venga para acá. ¿Usted es guerrero? ¿Usted qué ejército? Pues no, yo soy pastor de ovejitas. No, usted lo van a volver nada por allá. No, pero yo quiero ir. Yo quiero asumir el riesgo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, rey, de que seamos familia. El rey dice, bueno, pues está bien, pero me da el favor
y se pone mi armadura. Dice la Biblia que Saúl también era como de 2 metros. ¿Usted se ha puesto ropa de alguien más grande? Cuando vienen los norteamericanos, ellos traen ropa así grande. Y eso no, eso para uno ponérsela, no, no queda bien. Y entonces le dio la armadura, le dio todo. Imagine cómo se veía ese chiquitico con esa armadura. Número 3, si quiere ver la victoria, active sus habilidades. Active sus habilidades. Ojo con las armaduras prestadas. Ojo con las armaduras impuestas. Porque así no funciona. Así no vamos a vencer. Así no se va a poder. Sea original. ¿Usted sabía que no hay otro como usted en este planeta? ¿Usted sabía, mujer, que no hay otra como usted en el planeta? Los maridos dicen, uy, afortunadamente. Que su huella digital es única, no hay otra igual. Lo cual habla de que su espiritualidad debe ser original. Usted con Dios. Lo cual habla de que su ministerio y su forma de servirle a Dios debe ser original. Conocí una iglesia donde el pastor se vestía de una manera y predicaba de una manera y era, ¡ay, explota y explota! Y después me puse a ver los videos de los otros pastores de él, igualitos. La misma forma de vestir, la misma forma de gritar, la misma forma de explotar. Ministerio prestado o impuesto. Armaduras prestadas o impuestas. No hay autenticidad. Y a cada uno Dios nos dio ciertas habilidades. ¿Usted sabe para qué es bueno? Pues mi mamá dice que para nada. ¿Por qué se ríen? ¿Se lo mantienen diciendo a los hijos o se los mantienen diciendo a ustedes? ¿Qué sabe hacer usted? ¿Y qué sabe que lo hace bien? Estorbo, pastor, es lo que hago bien. Una vez en una empresa estaban recibiendo personal. ¿Usted qué sabe hacer? No, yo soy bueno en la electricidad, para ayudar en la parte eléctrica de esta empresa. Bueno, ¿y usted? No, yo soy bueno en la parte mecánica. Ah, bien. ¿Y usted? Yo lo que sé hacer es contabilidad. Y el último, ¿usted qué sabe hacer? Caso, contratado. Necesitamos aquí en la empresa a alguien que haga caso. Esa es una gran habilidad, ¿sí o no? ¿Qué necesitan los empresarios? Pues gente que haga caso, pero esos súper preparados y bien rebeldes. No, no, pero en serio, ¿usted qué sabe hacer? Y además de hacer caso, me voy a preguntar a 3, así al azar. ¿Para qué usted es bueno? Que usted se ha puesto en la vida de decir, es que es por ahí, esto es lo mío, y me va bien. Edwin. Ajá. ¿Y qué fue lo que estudió? Administración pública. Es una persona que le gusta mucho el don de gente, hablar, ayudar, y lo hace bien, muy bien. Sí. A ver, ¿a quién más le preguntamos? A ver, que esté más dormido. A ver. No, mentiras. Danielita. Enseñar con amor. Ella es profesora. Sí, y uno ve los videos, los niños contentos, no tiene ninguno amarrado ni nada. Felices los niños. Qué bien. No hay cosa mejor que uno desempeñarse en eso para lo cual uno es bueno. ¿Sí o no? Por favor, escúcheme bien esto. Desarrolle sus habilidades y no se queme tratando de que funcionen sus debilidades. ¿Qué tal yo me hubiera puesto al comienzo del ministerio
a insistir con esto de cantar. Yo sé que no, no, por ahí no es. Yo me tecnifiqué más en otras cosas, en otras áreas. A ver, ¿a quién más le preguntamos por aquí? A ver, díganme nombres. Bueno, Vanessa. La echó al agua el propio esposo, ¿sí ve? Ay, qué lucha. Vanessa, usted más o menos, ¿en qué cree que es buena? La acorchamos. Ajá, tiene cierto liderazgo. Sí, muy bien, y lo hace bien. ¿No será que usted no ha visto la victoria en algunas cosas porque se ha puesto a patalear en lo que no? Fíjense en esto, fíjense en esto. David dijo, uy, no, 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 yo, ¿cómo me van a poner a cantar si lo mío es predicar? Dijo, ¿cómo me van a poner esta armadura? Que no me va a poder ni mover, pues me coge ese gigante y me aplasta. Dijo, no, 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 ¿qué llevaba él? Pues su pinta de pastorcito de ovejas. Pero resulta que Goliat se había sido entrenado, era un mercenario, era un guerrero que era bueno para eso. Pero David tenía ciertas habilidades también, porque él tenía ya sus ovejas, las ovejas de su padre Isaí. ¿Y qué tenía que hacer con ellas? Alimentarlas, corregirlas para que estuvieran ahí en el rebaño. Pero ¿cuál es el enemigo de las ovejas? El lobo feroz. Pero era tan difícil allá ese terreno que no aparecían solo lobos, sino también osos y también leones. ¿Y qué hacía David? Los correteaba, los mataba y defendía a sus ovejas. Buen pastor el David. Él sabía que para eso era bueno. Entonces llega finalmente a enfrentarse a Goliat. Pero David no era tonto. ¿Saben qué pasaba con ese gigante? Por lo alto, por ese gigantismo, dicen los expertos que ese gigante Goliat tenía muchos problemas de visión. Por lo grande. Los grandes tenemos problemas de visión. Los pequeños casi no. Sí. Entonces Goliat, como no veía bien al enemigo de lejos, lo quería tener de cerca. Goliat era hábil en la lucha cuerpo a cuerpo cerca. Y tenía que tener cerca al enemigo para poder verlo bien y acabarlo. En cambio, David era un hondero profesional. ¿Sí saben lo que es una Honda, no? No la marca de la moto que usted tiene, no, 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 no. Honda era un arma de ese tiempo. Sí, era como una cauchera. Pero dicen los expertos, escúchelo, que un hondero profesional podía mandar un proyectil a más de 200 metros de distancia y a una velocidad similar a la de una bala moderna. O sea, una cosa, imagínense 200 metros y con exactitud. ¿A dónde había aprendido David esa habilidad? Escúchame bien esto. Donde estás hoy es una escuela. Esa empresa donde te tratan duro, ese lugar donde son injustos contigo. Yo manejé taxi muchos años y ¿sabe qué aprendí ahí? A escuchar a la gente, a escuchar al pasajero, a tener relaciones humanas con él. Y eso me sirve hoy en día. Lo que estás viviendo, donde estás, es una escuela. David, ¿qué se iba a imaginar en ese tiempo que coger esa onda y matar esos
animales grandes, le iba a servir. Entonces llega el momento donde Goliat activa sus habilidades, pero David también. Y David sabe que no puede dejar que ese gigante se le acerque, porque va perdiendo la pelea. Usted conoce el relato. ¿Qué hace David? Empieza a mover esa onda con esa velocidad. Le manda una piedra. Tenía 5, le mandó la primera. Tenga en la frente. Cayó el gigante. ¿Usted se imagina si hubiera puesto a ir a pelear con la armadura de Saúl? Active por favor sus habilidades. Para lo que usted es bueno, si es bueno para hacer empanadas y venderla, hágale, que va a vender muchas. En esa habilidad que Dios le ha dado es a través de la cual Dios le quiere bendecir. Y entonces David vence al gigante sin estar cerca de él. Y usted conoce la historia, él no quedó muerto ahí de una, quedó herido. David va, se le abalanza encima y con la misma espada de Goliat le arranca la cabeza, la coge y va y dice, vengo por mi recompensa. Dígame si eso no es victoria. Dígame si eso no es bendición. ¿No es eso lo que usted quiere para su vida? Dios es el mayor interesado en que usted sea una persona victoriosa. Amén, amén. Aquí en esta tierra, y la victoria mayor que va a ser la vida eterna. Pero active por favor sus habilidades. Ahora, ¿cuál es el terreno donde un cristiano es más fuerte? ¿Cuál es? Donde somos casi que invencibles. Ese lugar es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ese muchachito David, olvidado por sus hermanos, que lo mandaron fue a cuidar ovejas porque era el menor y el más insignificante. Allá se metía en la presencia de Dios. Allá lloraba sus angustias. Allá le pedía a Dios una oportunidad. Allá escribió esos salmos que usted tiene en su Biblia, muchos de ellos. Salmos de David los escribió allá siendo un pastor olvidado. Pero David sabía que es mejor un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ella. David sabía, aunque Jesús no había venido, que cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre, que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El terreno donde somos más fuertes no es ir a predicarle a los borrachos a las discotecas. Ese es el terreno de ellos. El terreno donde somos fuertes es nuestras rodillas, en nuestro lugar secreto, para luego ir y ganarlos para Dios. Amén, amén. David sabía que iba a vencer ese gigante, porque David había estado en la presencia de Dios toda su vida. Ya Dios lo había venido preparando y David sabía quién era Dios. De tal manera que hizo esta declaración que yo tengo resaltada en mi Biblia y me bendice tanto. Estas son palabras de alguien que vive en la presencia de Dios todos los días y que sabe que de ahí viene su fuerza. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo. ¿Qué le dijo? Filisteo, gigante, problema, dificultad, esposo inconverso, esposa desobediente, hijos rebeldes, finanzas por el piso, enfermedad. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
¿En el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque es que cuando alguien se mete contigo, no se está metiendo contigo, sino con tu Dios que te ama y que te defiende y que pelea por ti. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? David sabía, muy bien, David sabía quién estaba con él. Y ahí no se acaba, versículo 46. Y es lo que tienes que declarar hoy por la fe. Jehová te entregará hoy. Es hoy. No cuando sea el tiempo, mi paz. No, es hoy. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Esas son palabras de guerreros de Dios. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana? Esas son palabras de guerreros de Dios. ¿Hay alguno por acá que diga amén? Soy un guerrero de Dios. Deje de hablar, no, ahí, vamos a ver si se puede. No, pero es que con este gobierno, recuerde y metas eso en la cabeza. Para nosotros no importa el gobierno que esté, porque es el cielo el que gobierna y Dios no nos ha dejado durante todos estos años en el pasado, no nos dejará ahora porque Él está con nosotros para siempre. Alábelo, alábelo, ese es nuestro Dios. Él está por encima de gobiernos, de lo que sea. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación, filisteos e israelitas, todos, que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Él es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Aleluya. Dile a ese problema hoy, Dios te entregará en mi mano. Dile a ese gigante que se ha levantado, no por 40 días, hay algunos que lidian con gigantes hace años, con ese gigante, dígale, te voy a cortar la cabeza, gigantón. Y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Si eres el único cristiano en la familia y los demás te molestan, te la montan y te ven pequeño, declara con tu boca, un día ustedes estarán conmigo en la iglesia. Un día ustedes harán parte de lo que yo hago parte. Un día ustedes se darán cuenta que esto es lo mejor de lo mejor. Aleluya. Dios quiere que alcancemos la victoria. Ese es el desafío, no el de Caracol. El desafío para nosotros es la expansión, porque este es el año de la expansión. Amén, amén. Te dejo esta frasecita. Quien enfrenta los desafíos con Dios de su lado, tendrá siempre el triunfo asegurado. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Quien enfrenta los desafíos con Dios de su lado, tendrá siempre el triunfo asegurado. Vamos a ver la victoria, iglesia. ¿Cómo? Asumiendo riesgos, ya sabe, usted ya sabe. ¿Cómo? Aprovechando las oportunidades y activando sus habilidades.